la figura de Ameguino para nosotros los paleontólogos y para la ciencia en Argentina es una figura clave, en el sentido de que fue de la misma manera que podemos decir San Martín, el arquetipo del prócer militar argentino, Sarmiento, el arquetipo del educador. Florentino Ameguino fue el arquetipo del científico. Fue tomado como tal ya por la generación del 80, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Y de ahí en más fue la persona que le dio renombre no solo al quehacer paleontológico, sino renombre a la ciencia argentina. O sea, trasciende el aspecto meramente de su vocación paleontológica y arqueológica, que también lo fue, sino que se inscribe dentro de lo que es la ciencia en su totalidad. Ameguino en su momento fue reconocido por figuras prominentes tanto de Europa como de América del Norte, intercambiaba correspondencia permanentemente con ellos, más aún en su temprana juventud, cuando tenía poco más de 23 años, viajó a Europa por un lapso de casi 3 años y ahí tomó contacto con las personalidades de las ciencias naturales del momento. Esas personalidades ya lo reconocían en esa temprana edad, ya lo reconocían como una autoridad realmente significativa en el quehacer paleontológico internacional. Cuando regresa a la Argentina, continúa con su labor, con sus publicaciones, labor que se incrementa notablemente a partir de fines de la década de los 80, a partir de 1888, 1890, con viajes permanentes, no de él, sino de su hermano, fundamentalmente, de su hermano Carlos, a la Patagonia en búsqueda de fósiles. Estos viajes eran solventados en gran medida por Florentino Ameguino, con su aporte propio. Y esto lo lograba a través de un negocio de librería que poseía en aquel entonces en La Plata, y de dinero que había ahorrado a través de otros cargos que, bueno, sería largo enumerar ahora, ponerlo en contexto. Pero el hecho concreto es que se hicieron una cantidad de viajes, alrededor de 20 viajes a Patagonia, donde se hizo una colección realmente formidable de fósiles que Ameguino iba describiendo permanentemente. Esto lleva de que al día de hoy los esquemas elaborados por Ameguino, fundamentalmente las secuencias estratigráficas, digo rápidamente para aclarar, es decir, la sucesión de estratos de la superficie terrestre y su edad fue establecida por Ameguino a fines del siglo XIX. Y en la actualidad seguimos usando el mismo esquema. Obviamente que con modificaciones, con las modificaciones propias que dan las nuevas tecnologías, pero el esquema básicamente es el mismo, es decir, los nombres incluso que había puesto Ameguino y la sucesión en el tiempo es exactamente la misma. Esto demuestra realmente el valor del trabajo de Ameguino. Más allá de la discusión que en algún momento se tuvo sobre sus teorías antropocéntricas o antropológicas en general, es decir, él propugnaba la existencia de un hombre americano e incluso un poblamiento a partir de América del resto del mundo, lo cual sabemos que está fuera del conocimiento actual, pero esto se lo ha criticado mucho a Ameguino, como si eso hubiese sido su única obra, y en realidad esa no es la obra fundamental de Ameguino. La obra fundamental de Ameguino es el estudio de los fósiles de mamíferos fundamentalmente y el ordenamiento de las capas sedimentarias que contienen esos fósiles. Y repito que esto es vigente al día de la fecha, no solo para la Argentina. El esquema sudamericano, que está basado en el esquema estratigráfico argentino, es en última instancia el esquema ayornado, el esquema de Ameguino. Ameguino tenía mucho de capacidad natural y por sobre todo mucho de trabajo.